Tengo el placer de estar junto con Paul Leach aquí y con Gustavo Rodríguez en este Festival Isla del 2023 bajo el lema, esta mesa se llama Las cosas que queremos. Imagino que todos queremos muchas cosas. Gustavo Rodríguez es un escritor y comunicador peruano que ha escrito 10 novelas y varios libros juveniles y es el flamante ganador del 26º Premio Alfaguara del 2023. Paul Leach es un escritor irlandés, ha escrito 5 novelas y con su 5ª novela está nominado al prestigioso premio Booker Prize del 2023. Está en la shortlist y en noviembre, a finales de noviembre, se sabrá el ganador y ojalá podamos celebrar que ha ganado. Así que enhorabuena a los dos, un placer. A Gustavo por ser el ganador, por ya tener su premio en la mano, y a Paul porque casi estamos ahí. En las cosas que queremos, ustedes en un momento dado tenían otra profesión, usted era periodista, Gustavo también era publicista, y en un momento dado dijeron, queremos dedicarnos plenamente a la escritura. Yo estoy segura que esa decisión, que muchos seguro que tacharon de insensata, pero ¿qué van a hacer?, pero que a ustedes les apetecía hacer eso. Cuéntenos cómo pasó y qué fue lo que les llegó a tomar esa decisión de decir, ahora quiero ser escritor. Local first. Paul, por ejemplo. Well, I was working as a film critic in the Sunday Tribune, and I was writing, sort of 2,000 words of film criticism every week, and one of those would be an essay, and I would write it like a New Yorker style, long form review. And over time, I just started to notice that the writing was just, it was kind of bristling because there was this literary energy entering into it. It wanted to do something else because I wanted to do something else. But I hadn't quite understood that I wanted to be a novelist. And I was, I think I was suppressing that fact. And so I was in a taxi on the island of Lipari in Sicily, and I was 30. And I was going up the hill to a hotel. And I just had this thunderbolt, a classic epiphany. And I realized that my life, everything I'd been doing was a lie. And that I was meant to be a novelist. That is what I was here on this planet to do. And I needed to start right now. I needed to swerve. There's that idea of like, when Satan was cast out of heaven, instead of going to hell, what happens if he'd swerved? And that idea of just changing your fate, I love that. And I swerved. And I got to the hotel and I started writing. And that was the start. And 6 months later, I found my first novel. And I think about 3 years later, I had taken a sabbatical to redraft my first novel, Red Sky and Morning. And I was on day 2 of the sabbatical when I got a phone call from the editor saying the newspaper, the Sunday Tribune, had collapsed. Yeah. And that was it. And I said to my girlfriend, I have to do this, but it may mean that I'll be poor for a long time. And she said, do it. And so here I am. Gracias, Paul. ¿Cuál fue tu momento de epifanía? Justo antes de decir que yo no tuve una epifanía, quiero agradecer al Instituto Cervantes y a la Embajada de Perú aquí en Irlanda por permitirme estar en un país con tantas resonancias míticas para mí, como es Irlanda. Estoy muy agradecido. Y no, yo no tuve una epifanía así. Suena muy bonito. Lo mío fue un poco más modesto. Creo que yo siempre fui un niño que leía mucho desde pequeño. Las ventanas eran los libros eran mis ventanas al mundo en el vecindario donde yo crecí. Y a veces de niño, cuando en la escuela te dejaban como lección, ¿no? Escribe un relato, yo me enfocaba, dibujaba mis carátulas, las presentaba al maestro, al profesor. Y yo creo que como era tan malo jugando fútbol y no podía emular, digamos, a Maradona, qué sé yo, en esa época, o antes, ¿no? A Platini, como no podía ser como Platini, digamos, o Beckenbauer, yo emulaba a los escritores que leía, a Oscar Wilde, a Julio Cortázar, qué sé yo.
los emulaba. Pero después pasó el tiempo, no pasó por mi cabeza dedicarme a la literatura ni a las letras, ni siquiera estudié, digamos, una carrera relacionada a humanidades. Estudié comunicaciones, publicidad. Pero un día, cuando mi primera hija estaba en la barriga de su mamá, yo me senté en mi computadora a escribirle una larga carta a este bebé que estaba por nacer, como una especie de carta de presentación. Querido bebé, no sabíamos si iba a ser hombre o mujer. Esta es la familia a la que vas a llegar y este soy yo. Y me salió una carta tan larga que la titulé Hemorragia. Y yo creo que no la ha leído hasta ahora. Ahora ella tiene 28 años y está casada. Pero una vez que escribí ese texto, no paré nunca más. Al siguiente fin de semana me senté en la misma computadora y escribí un primer cuento. Y al siguiente fin de semana escribí otro cuento. Y así hasta completar mi primer libro de relatos. Y después me dije, ¿y si escribo una novela? Y varios años después estamos aquí hablando de eso. Paul hablaba que cuando le dijo a su novia, decía, ¿y si soy pobre? ¿Y si no me sale bien? Una de las cosas que pensamos que los escritores viven del aire. En un tuit que escribía usted decía algo así, se disculpaba como diciendo, bueno, y ahora voy a entrar en esa ventana casi desvergonzada de la promoción. Curiosamente, Irene Vallejo, que antes la ha mencionado Belia, estaba promocionando en un tuit, una editorial estaba haciendo una promoción de sus libros y una usuaria de Twitter le dijo una cosa así. Dice, ¿en qué te estás convirtiendo, Irene? ¿En mercadotécnica, youtuber o eres escritora? Qué pena. Gustavo, en su página, bueno, es un periódico digital que tiene con otras personas, escribió un artículo que contestaba muy bien y que quiero que los dos ahora contesten. Y el artículo de Gustavo se titulaba ¿Por qué se sigue criticando a los escritores que promocionan sus libros? La pregunta es esa. ¿Por qué seguimos pensando que los escritores viven del aire? Para ti, Gustavo. Empezamos contigo y luego Paul. Sí. Yo creo que arrastramos un prejuicio milenario con ello. Yo tengo una hipótesis. Primero, en un inicio, ser escritor o ser escriba, para ser escriba estudiabas mucho y eras un instrumento, digamos, reservado a que los imperios pudieran registrar su contabilidad. Digamos que la escritura nació con una función, digamos, muy particular, ¿no? Un imperio sin escritura, sin poder registrar lo que tiene, pues no colapsa, ¿no? Entonces era un oficio muy reservado para ciertos estudiantes. Pero de pronto yo creo que los más creativos, digamos, fueron convertidos por la opinión pública de ese entonces en mensajeros de los dioses que traían la palabra de estas religiones, ¿no? Entonces yo creo que hubo un poco de ese halo alrededor, de que las personas que viven de la palabra no deberían relacionarse con el vil dinero que lo contamina todo. De hecho, en la época romana antigua, en la época de Cicerón, por ejemplo, los abogados no podían cobrar por sus honorarios. O sea, no cobraban honorarios, recibían regalos, eso sí, había forma de lucrar, pero no podían cobrar. Y de hecho yo recordaba en este artículo que en el Perú, por ejemplo, el Código de Ética del Colegio de Abogados del Perú hasta hace 10 años prohibía a los abogados promocionarse con medios que no fueran la tarjeta de presentación. O sea, no podían promocionarse, digamos. Entonces, digamos, yo creo que ahí hay todavía una tradición con respecto a ello. Irene Vallejo, justamente a raíz de este artículo que yo escribí, me escribió y me dijo,
Además, Gustavo, recordemos que en su inicio solamente publicaba la gente muy rica. O sea, escribir y publicar estaba relacionado a la gente muy rica. Entonces, eso genera este sesgo, ¿no? Evidentemente, no vivimos en la época no vivimos en la época del mecenazgo, no vivimos en la época en la que Cervantes, ya que estamos en el Instituto Cervantes, pues le dedicó el Quijote al duque de Béjar por auspiciar esa novela. Yo no tengo un mecenas, yo tengo que vivir de lo que se vende. Entonces, pero creo que me estoy yendo muy por las ramas y no me van a pagar por palabra que diga, entonces lo dejo ahí. Paul. I don't have a particular rabbit hole to go down here on this one. I mean, it's my observation. I think actually that a lot of writers now are very happy to promote themselves. I think if you look at Twitter, it's just full of writers who are just blasting their small achievements and large achievements, you know, for the public, and that's the way modern publicity is. I was being ironic when I did my little tweet, because the fact is I'm not much of a, it's not my style. I can't be bothered most of the time. I don't mind doing events. That's fine. It suits me to talk about my work, but to sort of be a personality, to sort of provoke the public, or to seek attention in very sort of ways, or even to have political opinions and sort of let them be known, I don't do it. I don't write about other things. Even though I used to be a journalist, I don't write about things that are not related to my work. And I just believe that there's this sort of essential dignity of the writer, if you're serious about your writing, that you should protect the writing by not making a fool of yourself in the public. And, you know, unfortunately, the times are such that you can't just disappear. You know, I often joke that if there was a sort of, you know, there's a couple of buttons there and you can press one of them and you can just it's done, I'm gone. You know, I don't need to do this. And so long as the work goes out, that's all I care about. And I admire, there's a funny story about Cormac McCarthy, the late McCarthy, when his ex-wife was talking about how he used to live. And I mean, he had no money. He built his own house, and you know, it was very hard scrabble. And he was, at one point, he was down to, he'd run out of toothpaste, and he had no money to buy toothpaste. Mm-hmm. And he went down to the mailbox and opened the mailbox, and there was a sample of toothpaste that had come in, a free sample had come in the post. And so, I mean, you know, writers are always, I do think that there is serendipity out there. There's been many times when I've gone as close to zero as I can get, and something has happened. I've won a prize and money has come, or something else. But it's a precarious life. There's no doubt about it. And but I think it's a necessary life, because I think writers, the serious writers, the people, they have to do this. There's no you can't do anything else about it. You know, I'm not able to do anything else. I could not be a journalist now. That the spirit within me, the demonic thing that's in me, my sort of my higher consciousness, or my super consciousness, once you access that state of mind on a regular basis, you cannot do without it. Pero Sí. lo que dice Paul me hace reflexionar también que en los países anglosajones el poder comercializar tu arte es una actividad más relajada en comparación a los países hispanohablantes, ¿no? Hay más pudor, me parece yo, en España, en América Latina, con respecto a que uno pueda ofrecer su arte, ¿no? Eso por un lado. Lo cual me recuerda que ya que la crítica de Irene Vallejo le decía, ¿pero en qué te has convertido? ¿En mercadotecnia? Ya que yo también he trabajado en comunicación y en mercadotecnia, me permito recordar una frase de Charles Revson, el fundador de Revlon. Él decía, en nuestras fábricas hacemos maquillaje o cosméticos. En nuestras tiendas vendemos ilusión. Quizás los escritores debamos decir, o sea, para separar el mundo de la literatura, que es el que hacemos en solitario,
y el mundo del libro, que ya es el artefacto que se vende, en separar esas dimensiones que, parafraseando a Repson, quizá debamos decir, en nuestra soledad hacemos literatura, pero una vez que publicamos, vendemos libros. Sí, es verdad. Por cierto, hablando de libros, una queja la asumo. Paul Lynch ha dicho, pero hombre, que no tenéis ningún libro mío en la entrada. Pues lo sentimos muchísimo. It's an old one. It's an old one. Bueno, sí, hay uno, pero él hablaba de Prophet Song que estaba... Ay, 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 nos pegamos luego. Bueno, los dos libros que tenemos aquí son los dos libros de los que mencionaba al comienzo. Este es 100 cuyes, que es el de Gustavo Rodríguez. En un momento, dentro del libro, Jack Harrison, un personaje encantador, que yo creo que todo el mundo que ha leído el libro se enamora de él, cuenta que la primera vez que le dijo a su madre que había comido cuy, su madre quedó un poco despistada y enojada. ¿Qué es un cuy, primero? Porque muchos de nosotros no sabemos lo que es un cuy. ¿Y qué significado social y económico tiene en Perú? Un cuy es un guinea pig, un cobayo, conejillo de Indias, en efecto. Y los cuyes en los Andes, en el centro de Sudamérica, que es un territorio que comprende 4 o 5 países, pues es desde épocas prehispánicas parte de la dieta. O sea, los cuyes se comen en los Andes. Y claro, acá viene una cosa muy curiosa con respecto al personaje Jack Harrison. Como el nombre lo indica, esta novela, 100 cuyes, transcurre en Lima, en la capital del Perú. Pero el Perú, a pesar de ser una sociedad básicamente andina, pues el poder siempre ha estado en manos, digamos, de una élite blanca. Entonces, claro, Jack Harrison en Lima es parte de esa élite, aunque él no tiene ningún tipo de manejo prepotente, ¿no? Su madre en la novela sí lo tiene. Entonces, al ser el cuy un alimento relacionado con la mayoría indígena u originaria del país, pues antes, en la época en la que Jack Harrison vivía, pues era visto como un alimento que no debe comer la gente blanca, ¿no? Entonces es el racismo asociado al clasismo, ¿no? Ahora bien, eso era en la época de Jack Harrison, ¿no? Ahora yo creo que el cuy es un símbolo de sincretismo, es un símbolo de hasta qué punto la nueva clase media peruana es básicamente de mestizaje andino. Y sí, el cuy tiene no solamente, obviamente, riqueza gastronómica, culinaria, sino también un simbolismo muy grande. De hecho, una de las últimas campañas presidenciales, el cuy fue parte de la campaña de un candidato que terminó ganando la presidencia hace un tiempo. 6 presidentes atrás, porque el Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 5 años. Poco sabía su madre que con 10 cuyes empieza un negocio. Bueno, vamos ahora a Prophet Song, Lynch. Antes de empezar, estaba hablando un poquito con Paul y yo le decía que el libro se presenta como una distopía que pasa en Dublín, en un Dublín muy cercano. Y yo le decía a Paul que a mí no me parece realmente una distopía, que lo veía tan cercano. Bueno, le contaba que el comienzo del libro, uno de los primeros momentos, la protagonista es una mujer, Ellis, y está con su marido Larry en la casa y va la nueva Garda National Service Bureau y detiene a Larry. Y Larry es un alto funcionario del sindicato de profesores que está organizando una huelga, una manifestación para pedir mejoras laborales. Claro, yo siendo profesora, estando en un sindicato y siempre reivindicando mejoras laborales, me venía como muy de cerca, me daba casi miedo. Y decía, bueno, esto de distopía tiene muy poco. Y Paul me decía que él tampoco lo ve como una distopía. Paul.
Yeah, you know, the book has been marketed obviously as dystopian. It's not a dystopian novel at all. And I think that one of the things that I wanted to do was to blow the form up, to dismantle the idea of the dystopian. And almost anyone who reads this book at some point reaches a moment of understanding where they realize that the dystopian in the book is actually the now. And so the question is, you know, what sort of, is the book speaking to the future? Perhaps, but it's also speaking to multiple political realities that are occurring in the world now. And yet, you know, but it opens so simply. It's Dublin in a, you know, I don't specify when it is. It could be the near future. It could be a counterfactual present. And Eilish is a scientist, a mother of four, and there's a knock on the door. And the Garda National Services Bureau, who are Ireland's newly formed secret police, want to speak with her. And that's the moment at which she enters into the book's labyrinth. Because we're at a moment where there is a populist government has been elected, and the democratic freedoms are starting to just slide very slowly away. And so the media has been controlled. The economy is weakening. Foreign national companies are pulling out. And Larry's husband is a trade unionist. And if you're a trade unionist and you live in a liberal democracy, the one thing that you can do is you can march. That's what we take for granted. If we were to define almost the liberal democracy that we've created, you can march. This is what we do. You have the right to march. And Larry finds himself arrested, and he's asked to prove to the secret police that his actions as a trade unionist are not seditious to the state. Oh, wow. What a conundrum. How do you prove that the thing that you've been doing all your life is now not, that you're not threatening? And so that's the slippery slide that we're entering into in Prophet Song. When did you write this book? I started writing it in 2018. 2018. Yeah. So I mean, like, it's at that moment in time when I started writing it, and I'm looking out the window, I'm looking out at Brexit, I'm looking out at Trump, looking at this surge of defensive nationalism around Europe. The collapse of Syria had occurred. We had 2 million refugees come into Europe, and this nationalism was on the increase in response to the Syrian crisis. And so all of these things that were, I mean, it was also the sense of the real, just that sort of what we took for granted, our consensus reality. That's shattered. Our epistemology has been shattered. So all of these things were just pressing in on the novel. But I just wanted to tell a story, but I let it all work in. Y además ahora, con los últimos acontecimientos de esta semana, todavía parece más real. Arturo Pérez Reverte, hablando de otro escritor español, escribía hace poco que todo esto, todo lo que está pasando ahora y especialmente esta semana, es símbolo de lo que tenemos y de lo que vamos a tener. Vamos, suena apocalíptico. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Y también recuerdo que cuando se presentó el libro, el premio, tú hablabas muy compungido de que ese mismo día había habido una gran marcha en Perú. En Perú, sí. Es decir, que estamos, da igual, en todos los países tenemos ahí una evolución social que asusta. No, evidentemente la democracia está siendo puesta a prueba. Yo creo que lo que está ocurriendo es que yo creo que dentro de 200, 300 años los historiadores se pondrán de acuerdo en que, así como nosotros estudiamos que la edad media terminó con la toma de Constantinopla, con la llegada de Colón a América, pues dirán que hay una nueva etapa en la humanidad, una nueva era empezó, yo no sé si con el derribamiento del muro de Berlín o con la caída de las Torres Gemelas, pero se pondrán de acuerdo en un momento en que estamos empezando una nueva era de la historia universal, no sé qué nombre le pondrán. Entonces, y creo que así como la imprenta en su momento avisoró muchos cambios, Internet también, que para mí es como una imprenta con esteroides, digamos, también
está contribuyendo a que los cambios se estén acelerando y lo que está ocurriendo es que el mundo entero está cambiando de relato. O sea, pongámonos, no solamente es Internet, es el cambio climático, es el ascenso del autoritarismo, es el capitalismo llevado al extremo. Todo ello está haciendo que estemos confundidos en un cambio de capítulo de la historia, creo yo. Y ese inicio de capítulo se está escribiendo y todavía no tenemos claro cómo va a ser finalmente la edición final, ya que estamos hablando de libros, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento en el cual estamos todos muy confundidos y no sabemos cuál va a ser la salida de todo. Ya. Paul, ¿qué futuro? ¿Usted tiene hijos pequeños o un hijo? ¿Es optimista o pesimista respecto a ese mundo en el que su hijo va a vivir? Well, I have two kids, and yeah, they're 8 and 5, and no, I'm not optimistic. I don't think you write a book like Prophet Song if you're optimistic. And you know, one of the things that I wanted to understand for myself with this book was the logic of you know, if you take the situation, the opening scenario of this book, and you follow the logic of it, where does it end up? And so there's an implacability to this book. It just follows the logic. And anytime I would try and sort of veer off and do something novelistic, the book would say no. And so it becomes an equation of truth. This because of this, because of this, because of this. And so the last line of the book is the QED. It's the thing that I proved to be true. And you, when you read the novel, I mean, it can be read as a warning, and at least as a near warning about where. I mean, any one of you know, multiple states now around the world, we can all go in directions. We can all choose. It's going to take one country to take the wrong turn that will unravel everything, because that's how it always goes. It's all, you know. I think we're in a realm of enormous chaos, and I also think that it's our great sort of benefit, luck, to be living in a time when we are getting more rational, more civilized. But there's a problem. The problem of the rational is that the more rational you get, irrationality starts to leak out in other ways. And human beings can't abide too much rationality. And I think that there's something going on within the psyche of a lot of people who they don't understand it. It's not, we can't measure it, but there is a sort of unconscious response to too much rationality, and people are bending in strange ways, and I don't fully understand it. And I think it's H.R. Dodds, he was a Greek historian, and he mapped sort of. He wrote this great book called The Greeks and the Irrational, and he sort of studies the three great Greek periods, and the middle Greek period is the rational period, and then it unraveled into irrationality again. The irrationality just started working its way in, and whatever that's inside us started to work its way out, and it all unraveled. And I think personally, it might not happen in 50 years, but might not happen in 100 years, but this isn't going to last forever. That's just not going to happen. Caramba, déjenme que tome un respiro después de esto, porque uno de los aspectos que los que vivimos, sobre todo en Prophet Song, que es como en todos los regímenes dictatoriales, es el abuso de los eufemismos, pero también en Ciencuyes encontramos muchísimos eufemismos, por ejemplo, para hablar de la muerte. Me los tengo que apuntar a ver si veo. Esto pasa por hacerse vieja también. Dice, para hablar de la muerte, fulano ya no está con nosotros, pasó a otro plano, trascendió, ahora duerme el sueño de los justos. Y hay un eufemismo que a mí me parece, no sé si divertido o horroroso, cuando dice que las residencias se llaman residencias de ancianos, para no decir morideros. ¿Sí? Caramba. Bueno. Pero además de todos esos eufemismos que utilizamos, que siempre se han utilizado, sabemos que los eufemismos distorsionan la realidad, nos hacen ver lo que no es.
Ahora también tenemos otra especie de dictadura en la que nadie puede decir nada porque nadie quiere ofender ni ser ofendido y nos estamos volviendo como no sé, ¿cómo se dice? Snowflakes, como todo es mentira. Bueno, todo es mentira, no, vamos a tapar la realidad con las palabras. ¿Podremos volver algún día a llamar a las cosas por su nombre y tal vez utilizar el lenguaje que describe la realidad nos ayudaría un poco a posponer ese futuro apocalíptico del que hablaba Paul? No lo sé, es una pregunta para ustedes. Yo creo que sí, yo creo que la humanidad siempre se debate como en un péndulo, de un extremo a otro. Y yo creo que vamos a pasar quizá de la locura actual a otros tiempos quizá más sensatos, pero también temporales, ¿no? Pero yo creo que mientras haya escritoras y escritores que escriban desde las tripas, se van a usar las palabras adecuadas para señalar lo que debe señalarse siempre, siempre. O sea, la literatura tiene que ser incómoda. Tiene que ser incómoda y tiene que presentarnos temas incómodos y con palabras incómodas. Porque si no, para mí no va a ser verdadera literatura. Yo creo que siempre va a haber estos espíritus inconformes que lo van a seguir haciendo. Paul. I mean, I think the literature has a responsibility not to avert its gaze. I think that it has to be anti-bourgeois by nature. I think that it doesn't have to confront politically. It can do it metaphysically. It can do it, philosophically. It can do it in many different kinds of ways. But fundamentally, its job is to hold the mirror up through which we can see the Medusa that we can't see for ourselves or that we are afraid to look at. The writer should hold that mirror up. And I mean that's. I think that if you don't feel that danger in your own writing, then you're not writing deep enough. You haven't accessed your own truth. I think the danger is really important. Es verdad que aquí están defendiendo el papel de los libros, que es importantísimo y de hecho, aunque a veces se dice que leer es una inutilidad, una de las primeras cosas que hacen todos los regímenes totalitarios es destruir los libros o censurarlos. Pero tenemos otro problema. Yo no sé en Perú, pero sé que mis estudiantes, antes hemos mencionado que trabajamos aquí en Trinity, apenas leen y que cuando les preguntas que por qué no leen, dicen no tenemos tiempo, o dicen tampoco es importante, o mis estudiantes que muchos hacen negocios dicen pero hombre, ¿qué tiene que ver los negocios con la literatura? No tenemos tiempo para eso. No sé, ¿cómo lo ven? Porque es verdad que ustedes pueden decir que en los libros podemos utilizar el lenguaje de verdad, podemos llamar a las cosas por su nombre, pero si los políticos o la gente que ocupa puestos de responsabilidad no lo hacen, tenemos un problema serio. No sé, pienso yo. O a lo mejor en Perú la gente lee mucho y entonces No. Si la gente en Perú leyera mucho, habría viajado en primera clase, probablemente acá. Yo solo puedo hablar desde el punto de vista de la literatura y de ficción, además, ¿no? Que es mi territorio, si quieres. Y un problema que puedo haber, yo creo que la gente está leyendo actualmente mucho más que en el pasado, obviamente, ¿no? Porque finalmente estar en redes sociales es leer. Me voy a corregir. Yo creo que la gente está decodificando mucho más que en el pasado. Pero lo que se dice leer y sumergirte en una historia con todo lo que eso conlleva, pues menos en proporción que antes, probablemente, ¿no? Y eso a mí me preocupa porque yo creo que uno de los ejercicios que se dan cuando uno lee una novela de verdad, en vez de ser un televidente pasivo con una serie, es que ante una ficción bien narrada, donde
no solamente hay metáforas visuales, sino también hay olores, ruidos, y uno se introduce en ese universo, en ese mundo creado, pues en ese ejercicio uno también activa su sentido de empatía. Nos emocionamos con un personaje cuando leemos y sentimos a través de esta alquimia lo que ocurre ahí. Entonces, obviamente, un político que no lee literatura, un médico que no lee literatura, un científico que no lee literatura, pues no va a echar mano de la integralidad, de la totalidad de lo que implica la experiencia humana, finalmente. Eso es lo que me preocupa a mí. Las ficciones pueden apartar fricciones, dice Nico, un personaje, un niño de la novela. Ruskin once said that words are slippery, words do dangerous work sometimes. And I remember sitting on a flight from London some years ago. It was around the time, actually, 2018, just before I started writing this book, and I was reading, there was two aeronautical engineers on the flight sitting in front of me, and they were talking about, you know, logistical things, but one of them was reading the Daily Mail. I remember looking over his shoulder at the article, and it was talking about Syrian refugees and how they were bringing HIV and other diseases into Europe. And I just thought about this, and it's presented as a news story. It's headline. It's a news story, but what they're actually doing was repackaging one of the most ancient, dangerous memes about the other, which is that they bring disease. They're harbingers of disease, and that was repackaged into a news story. And so, I mean, we live in a world now where we're surrounded by this sort of misinformation and disinformation, but we're also surrounded by a lack of complexity. And I think that the great fiction, great writers have always offered us writing that is great novels offer us complexity. They offer us not black and whites, but the grey, in, you know, high resolution grey. And qué bonito. Nice. Yeah. And high resolution grey. High resolution grey. And life is high resolution grey. And the great novelists are somehow able to marshal narratives that give shape to the grey. And, you know, I worry that the kids aren't reading. I do, because, you know, I found myself teaching in a university a couple of years ago, and I had a bunch of English students, and they all wanted to write. So they're all 20, they're all studying English, and they wanted to write. And none of them were reading. And the proof of this was that I gave them a page of the opening page of Counterparts from Dubliners, from Joyce's Dubliners, which I think, if you're Irish, you just read Dubliners at a certain point when you're a teenager. I just think everyone, I mean, I read it when I was a teenager. You just read it. I didn't even want to be a writer, and I read Dubliners. So I gave them a page from Counterparts, the opening page, and I said, anybody want to take a guess what this is, who this might be or what it is? And there was silence. And I said, any takers, anybody at all? So I said, it's Joyce, and they were like sighs and gasps. And then I said, you know, this is from Dubliners, and they were just kind of, so we went on and we did. A couple of months later, I was talking to somebody from the department, and I was telling them this story, the English department, and I said I was really astonished, you know, that none of them knew Joyce, or could even recognize Joyce. And she said to me, well, she said, I'm astonished too, she says, because I taught everybody in that class Dubliners the year before. Oh. And that's where we're at. That's where we're at. Hay un momento en The Prophet Song, bueno, Simon, que es el padre de la protagonista, de Elish, que a pesar de que ya es mayor y tiene demencia, desde el comienzo ve claramente que la National Garda Bureau es una policía secreta, le dice a su hija, vete con todos porque esto está mal, y le dice, de todas maneras, tú lo tendrías que saber mejor porque has ido a la universidad. Y esto me hace recordar lo que ahora parece que todo el mundo va a la universidad, todo el mundo se llena la boca con pensamiento crítico, pero se lee menos, se piensa menos, y
Y Simon, cuando yo leía en el Profesor, eso me hacía recordar, es decir, qué papel está jugando la educación superior, que cada vez somos menos capaces de hacer que la gente lea o que piense con profundidad o reflexione, no lo sé. Usted también ha estado enseñando. Si nos limitamos a que sean productoras de títulos, sin hacerles ir de una manera más profunda en ciertos aspectos. Es para usted, Paul. Yeah. There was a time when most people would trust the newspaper source, for example. You would buy a newspaper and you would trust it. And there was a sense that there are gatekeepers to the knowledge. And the gatekeepers come from good universities, and so there's a sense of general trust. There's a consensus that we can trust these people, and yeah, maybe they were to the left and we didn't like them, or maybe they were to the right and we didn't like them. But generally speaking, we trusted them. That was the consensus. And a lot of people now, a lot of people have said to me, and just in conversations, oh, I don't listen to the news anymore, or I don't listen to RTE, or I don't listen, or I don't read. And I would say, well, why? I would tease it out. And they would say, oh, I don't trust it. And I would say, well, why don't you trust it? And, it would always become a very interesting conversation. And, I think it's part of the unraveling there is an unraveling occurring right now. It's very complex. And at one point, Simon, in the novel, he talks to his daughter and he says, he talks to her about the problem of reality. He says, reality is what we all agree on, but when you take ownership of the institutions, you can take ownership of the narratives. And when you change the narratives, you start to muddy what we call reality. And he says in the book, this is what's occurring now. And it's very complex, and I'm not going to I'm not going to be able to articulate it all that well, but it's happening. And I think novelists and writers, our antenna is up, and we're picking up on all this stuff, and it's hard to know what to do with it because it's terrifying. Are you terrified? Yes. Yeah. Whiskey, please. La novela de Gustavo también tiene unos ancianos encantadores que son mucho más sensatos que mucha gente más joven. Ellos saben perfectamente lo que quieren, a pesar de que necesitan ser cuidados. Y nos hacen reír, nos hacen llorar y sobre todo utilizan la música y el cine como un medio de unión y como una forma de llevar mejor la vida. Pero la música y el cine casi podríamos tener una videoteca de películas y de canciones solamente leyendo el libro. ¿Qué papel ha jugado la música y el cine en su vida? Muy importante. Y uniendo la respuesta de Paul y tu pregunta anterior, yo, por ejemplo, yo no fui a la universidad. No tengo un título universitario. I don't have a degree either. Ah, okay. Yeah. I'm a dropout. But you have a great hair. And I don't have a degree. Bueno, no tengo un título universitario, pero mis maestros estaban en Joyce, Borges, Cortázar, César Vallejo. Y también tuve la suerte de conocer desde muy joven a gente mayor que yo muy sabia, brillante, inteligente. Entonces yo era como una garrapata ahí, succionando esa sangre llena de sabiduría, ¿no? Y probablemente la crisis actual de educación tenga que ver con eso, que hemos confundido el objetivo con los indicadores. ¿No es cierto? O sea, lo que necesita un niño o un joven es un gran ser humano al frente que le enseñe. Y hemos cambiado eso por cuántos diplomas tienes, cuántas cifras alcanzaste. Entonces, yo creo que nos hemos perdido en esa maraña. En mi propio país hay más universidades que nunca en nuestra historia y hay peores profesionales que nunca.
Yo creo que nos hemos perdido ahí en ese sistema. Y La claro, música, así. y ahora yendo ya al tema de la música, mi educación sentimental también tiene que ver, no necesariamente con lo que se considera académicamente deseable o lo que se consideraba académicamente deseable cuando yo era joven. Si bien yo he leído mucho, soy de una generación que también ha visto mucho cine, ha visto muchas series de televisión, ha escuchado baladas en la radio, ¿no? Música para planchar, le decimos en Hispanoamérica. Entonces, mi educación sentimental también viene a la par que de los libros con la cultura popular. Y si bien yo de joven pensaba con este prejuicio que hay de lo que debe ser lo culturalmente deseable, decía, uy, que no se note que me gusta ABBA, por ejemplo, con los años yo me he dado cuenta que pensar así es estúpido. Es estúpido. O sea, un escritor o un artista debe encontrar resonancia o debe encontrar hermosura en cualquier tipo de actividad humana. Y en esta historia específicamente, donde hay una cuidadora de ancianos que va a ayudar a los ancianos a morir, si quieren, con momentos muy divertidos, la verdad, pues la cultura popular, las películas y las canciones sirve de puente intergeneracional De clase también. e intersocial también. La cultura popular, la cultura une. La cultura no solamente nos da identidad, nos genera identidad, sino también que nos une. Y creo yo que de esa manera yo he podido lograr dos objetivos sin darme cuenta, ¿no? Uno, rendir homenaje a mi educación sentimental y también dejar ese statement aquí sin proponérmelo. Las dos protagonistas de los dos libros son dos mujeres. La protagonista, Alice de Prophet Song, sí que ha ido a la universidad, es microbióloga, pero la protagonista de Cien Cuyes es una cuidadora que viene de una clase social baja y que, sin embargo, derrocha energía, no solamente derrocha energía, empatía, buen hacer, es decir, que no hace falta para saber eso. En un momento dado del libro, en Cien Cuyes, la hermana Merta de Eufrasia le dice a Eufrasia, dice, ese es tu mayor virtud y tu mayor defecto, tener mucha empatía. Y sin embargo la empatía es lo que hace que los ancianos la quieran, que adore a su hijo y que nos arrastre de una manera encantadora a través del libro con todas sus historias. ¿Al mundo nos falta empatía? Totalmente. Totalmente. Sí, yo creo que si ejercitáramos más la empatía, entendiéndose empatía como la capacidad de ponerse en los zapatos del otro para tratar de entender cuál es su visión, pues muchos de nuestros problemas se solucionarían o no empezarían ni siquiera. Yo creo que la empatía permite ver a tu prójimo, al otro, no bajo la lupa o la óptica de tu sesgo, sino a verlo como sencillamente un ser humano, como un ser humano. Por ejemplo, mi país, de pronto, como en gran parte del mundo, ha entrado una ola muy conservadora, ¿no? Donde hay mucha gente que puede criticar que dos personas del mismo sexo hagan vida en común. Si hubiera empatía, no verías a un hombre y a otro hombre amándose, o a una mujer y a una mujer amándose o queriendo hacer vida en común. Simplemente verías a dos seres humanos amándose, ¿no? Entonces, los poetas tienen siglos hablando de la empatía como valor, pero por supuesto diciéndolo mucho más bonito que yo. I think it's worth thinking about, talking about, something that occurred to me when I was writing this book, which is, the Syrian problem was definitely creeping into my consciousness when I was writing the book. And, we all remember when the 2-year-old child, Alan Kurdi, I think his name was, washed up on the beach in Turkey.
And it felt like a sort of a really significant moment. Yeah. And I remember watching this on the news, and I felt it, but I didn't truly feel it. That there was this there's this gap. And I started to think about this. And, you know, my grandparents would have been in their 20s during World War II, and they would have got the news through the radio, the wireless, and newspapers. They weren't sitting eating their dinner, watching, you know, bombardments of cities on their television. Like we've spent the last 40 years dominated by the spectacle. We're getting the spectacle all day long. And so our defenses are up. Our defenses have become really high. And we are very desensitized. And that's one of the things that I was working on in this book, is how to get past people's defenses, how to get around these high walls, because the novel is a beautiful deliverer of empathy. It's an empathy machine. That's what the novel is. It's what fiction is. And you know, as well as presenting, you know, high resolution grey, which I might keep that term now. I like it. But you know, like high resolution people. You know, like the novel can enter into the light not just of a moment, but the light of consciousness. The people in all their muddled complexity, all their irrationalities. You know, we're not one thing. We're multiple things. And, you know, we're not even answerable to, you know, we behave in a certain way and we're held to account for it, but often we're not even that. We're you know, and so I'm interested in fiction that can do all of this. So, I mean, that's my project. That's what I'm trying to do, and I think empathy is a huge part of it. Cuando hablando de la empatía en Prophet Song, Ellis en un momento dado va a comprar paracetamol y el paracetamol vale 12 veces más de lo que valía antes. Pero no solamente se encuentra con esa falta de empatía con los comerciantes, que lo podemos ver en cualquier otra situación cuando hay conflictos o guerras, sino que también cuando va en busca de su hijo perdido, va a preguntar al hospital y va a preguntar al Stadium para ver dónde está, o hacerse el pasaporte, las personas que están ocupando sus puestos de trabajo la tratan con desdén, porque de alguna manera ellos están cerca del poder y Ellis está en contra de ese poder. Cuando antes Mónica Müller hablaba de cuando le preguntaba a su tía y qué había pasado aquí y decía nada, aquí no pasó nada, yo me acordaba del concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt. Es tan fácil, podríamos caer todos en esa trampa de pretender que yo no sé nada, no he visto nada y tampoco sé por qué subo el precio del paracetamol 12 veces más, pues esto es lo que hay, y nos quedamos con cara de póker como diciendo a mí me da igual. Hay una maldad ahí escondidita dentro de cualquiera de nosotros, y en un momento dado además Ellis dice, pero esta gente que me está tratando tan mal parece gente normal, claro, pues porque el mal no tiene cara de esos demonios feísimos que veíamos, sino que cualquiera de nosotros podríamos ser ese mal. Es la indiferencia el nuevo mal de este tiempo en el que vivimos. I think civilization is an ideal, but tribalism is our instinct. And we revert back to that when the pressures get too great. We become defensive and we look to leaders. And we look to strong leaders and we start to create we start to other people. We start to make them the other. And that's what happens in this book. You know, the country fragments into two. One side has the power, and we don't. You know, the political situation is not described, and on purpose too, in the book. But actually the reason it's not described is because we're getting the political realities all the time on the news. You know, when you read the Iliad, you're getting the objective facts of the story, you're getting the heroic stories, but you're not getting what lies behind it. You're not getting the ordinary moments. You're not getting the sort of the hidden life of unrecorded acts. And so that's what I'm interested in. And when we get down to that level of reality, we realize we're dealing with human beings. We're not dealing with other people. We're not dealing with objects. Gustavo, el poder corrompe. Hay una frase en el libro que dice, la elegancia es como el poder.
quien se esfuerza en decir que lo tiene es porque no lo tiene. Yo escribí eso. En tu libro, sí. Lo juro. ¿Suena bien? ¿Te gusta? Sí, vale, suena bien. Te la doy. El poder corrompe, o probablemente el poder revela, finalmente, ¿no? Finalmente el poder revela. Pero me he quedado rebotando algo que dijo hace un ratito Paul, y es que a menudo olvidamos que en realidad somos primates sofisticados. Cuando estamos en gran colectividad y cada vez más masiva, pues las grandes ficciones, los grandes relatos vienen en nuestra ayuda para tratar de ordenarnos y tratar de seguir hacia un objetivo o una ilusión común, ¿no? Pero de pronto mientras más tribus somos, pues más olvidamos esos grandes ideales, ¿no? Por eso es que la mezquindad muchas veces puede asomar cuando estamos solos, ¿no? Y quizá eso le ocurra a la gente con poder también, o sea, la gente con poder que de pronto se ve rodeada de siempre el mismo coro, el mismo círculo, un pequeño círculo de personas que lo endiosan a uno, y uno empieza a trasladarse en automóviles con vidrios oscuros, negros, pues uno se ve aislado y de pronto pues uno se ve tentado a hacer... Sale lo mejor de nosotros mismos. Sí, por eso yo te digo, no sé si corrompe o si no, sencillamente lo que hace es escarbar para sacar la naturaleza de la oscuridad que cada uno de nosotros puede tener, ¿no? Hay un dicho, imagino que también, no lo sé si está en Perú, pero dice que si quieres conocer a alguien, realmente dale poder. Es así. Tenemos que ir acabando ya, pero esta mesa se llama Las cosas que queremos. Y a mí me gustaría saber, para acabar, qué cosas quiere Paul y qué cosas quiere Gustavo, antes de abrirlo para el público. Bueno, como Miss Universo, yo quiero la paz mundial. No, mira, yo creo que usualmente queremos lo que no tenemos. Yo creo que el deseo se sostiene en la carencia. En mi caso, yo en este momento estoy en un momento muy bonito de mi vida, un momento muy bonito de mi vida. Entonces, yo no quiero tanto lo que no quiero. Lo que quiero es que no cambie lo que tengo, Vale. digamos. Estoy en ese momento, pero sé que eventualmente eso va a cambiar. Quizá por eso escribí Cien Cuyes, adelantándome a lo que se viene. Soy alguien que está en sus 50s y que va a envejecer, va a perder facultades, va a perder amigos. Probablemente haya escrito esta novela en preparación a eso. Así que no quisiera que cambie, pero sé que va a cambiar. Entonces lo que quiero ahora es tener la sabiduría para afrontar eso que se viene. Qué bonito. Paul, ¿qué quiere? I mean, I want what everybody wants. You know, we just want, we all want money, but apart from that, we want love and we want kindness and we want security, and you know, but fundamentally, and all my books are about this, we want dignity. Just everybody wants to have dignity. De acuerdo. And you know, I think that that's the highest ideal that we can aim towards. And I think that novelists have a particular value in that they highlight, you know, society sort of confers dignity upon, society generally confers dignity upon the individual, but the novelist can confer dignity upon the forgotten, the unknown, the unwanted, the disappeared, whoever it is. This novel was supposed, the first title I put in it was Dignity. It was going to call Dignity. Y está llena de dignidad, dignidad hacia el proceso de envejecimiento. Y, ¿alguien tiene alguna pregunta para Gustavo o para Paul? Pues no hay preguntas, pero hablando de envejecer y de la dignidad, ¿ustedes piensan con frecuencia en el paso del tiempo?
Gustavo dice que sí. Sí, sí, sí. ¿Y Paul? Sí, yo creo que por eso escribí esta novela, en realidad. Ya. Bueno, pues nosotros queremos desde aquí que, si no han leído los libros, que los lean, por favor, y queremos que disfruten, que hayan disfrutado hoy, que también disfruten mañana. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias, Carmen. RTE. Supporting the arts. Ag tacu leis na halaíana.